Bueno, bienvenidos a este encuentro virtual de autores de Zero Kiss World. Queríamos, bueno, pues aprovechar estas difíciles fechas para estar un poco juntos, contarnos cosas, hablaros de los libros de Zero Kiss World y también pues, conocer un poco más a los autores en profundidad y que ellos pues, nos hablen un poco de la actualidad, ¿no? Hacer un poco de coloquio aquí sobre diferentes temas de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, del DevOps, etcétera. Bueno, ya hemos haciendo diferentes tipos de encuentro. Hoy tenemos con nosotros a Fran Ramírez, tenemos a Sergio Los Santos, tenemos a Rafael Troncoso y a Carlos García. Así que, Fran, bienvenido y te dejo ahí la palabra. Vale, pues nada, genial. Para mí es un placer estar aquí rodeado de sobre todo amigos, ¿no? Y también autores de diferentes libros de Zero Kiss World. Y bueno, para empezar rápido, lo mejor será que cada uno nos cuente un poco de qué va su libro, ¿no? Así que, Sergio, si no te importa empezar tú. Bueno, pues mi libro se llama, como sabéis, Máxima Segura en Windows, Secretos Técnicos. No le puse yo el, el nombre. Y bueno, como ya confesé una vez en el libro, fue escrito en el verano de 2011, en un mes de vacaciones. Y a pesar de tener 9 años, en las sucesivas revisiones me he dado cuenta de que no ha habido mucho que cambiar, cosa de la que me siento orgulloso porque creo que me dediqué a buscar lo esencial en el libro, lo que realmente no ha cambiado después de tanto tiempo, después de tantas versiones. Ten en cuenta que era un momento en el que quizás solo estaba el Windows 7 o el Windows 8. Y en las sucesivas revisiones, la última precisamente, que ya se abarca Windows 10, pues no ha sido tan traumático el cambio necesario para adaptarlo. Y yo creo que eso viene por el motivo de que se ha acertado en hablar de lo esencial que no cambia en las diferentes versiones, a pesar de que obviamente ha habido cambios puntuales para adaptarlo a las nuevas mejoras. Conocimiento del sistema operativo. Y me sorprende también muchas veces que hay ataques actuales que siguen pudiéndose contener gracias a algunos de los consejos y de las ideas que se van en el libro, porque lo primero que se hace es intentar que se entienda el problema y luego aportar las soluciones a través de las propias herramientas del sistema operativo. No acabas con 10.000 herramientas, iconitos pequeños en el Sistre y pretendiendo que te protejan, sino que son todas funcionalidades del propio sistema operativo. Y muchas de ellas, como digo, todavía contienen algunas de las amenazas actuales. Así que, bueno, creo que es una ventaja también del libro. Y Sergio, una cosa, hay una línea en la edición de Zero Kiss World, que es la Gold Edition, el tuyo está dentro de esa edición, ¿no? Porque creo que vas por la quinta edición del libro, creo, ¿no? Es la Sí, quinta. voy por la quinta, también muy orgulloso porque son, no sé, 4.000 o 4.500 libros, una barbaridad. Son muchos, sí. Sí, teniendo en cuenta bueno, que es un libro que tiene 9 años, ¿no? Y, y es la Gold Edition, no, creo que, no recuerdo bien, creo que es como los bestsellers, ¿no? Creo que los que Eso más se ha vendido, ¿sí? No sé si 3, 4 que más se han vendido dentro de la colección, ya amplia, ¿no? Que no sé si son 60 libros ya casi. sí, por ahí. Por ahí debe andar. Pues está ahí en el top, que muy orgulloso. Le ha puesto ahí, le ha cambiado la portada, la ha puesto en un amarillo chillón precioso. Y, Ha quedado bonito, y ha quedado divino. Y no, en serio, es un orgullo, pues que se supone que es muy vendido. La temática ayuda, obviamente. Es una temática que en principio parece genérica y más asequible a todo el mundo, pero luego las críticas que recibo son muy positivas en general y me anima porque, como digo, cada cierto tiempo hay que enfrentarse de nuevo al libro, a actualizarlo y a veces cuesta, ¿no? Pero cuando lees los emails que recibo de vez en cuando hablando
del libro, las críticas en general, que me hacen personas que a su vez considero profesionales de la seguridad, pues me anima a continuar. Vale, bien, pues Carlos, si nos cuentas también tú un poquito sobre tu libro. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que el propio título del libro lo dice, ¿no? Que debo decir que este título no lo puse yo, Tú tampoco, ¿verdad? pero cuando me lo dijeron, la verdad es que me gustó, me estoy contento con el título. Creo que es bastante representativo, ¿no? Porque, bueno, al final es eso, es ataques a sistemas Windows. Es un libro bastante completo, creo que son más de 300 páginas. Si lo veis en alguno de los stands, pues te dais cuenta que es un buen tocho. Y eso también es un poco representativo pues del esfuerzo que tiene detrás, ¿no? Pablo, que aquí lo tenemos, es otro de los coautores junto con Valentín, y ellos saben pues del esfuerzo que hay ahí, de las horas que hay en ese libro, ¿no? Y sobre todo, de hecho es mi primera experiencia escribiendo un libro, lo importante que es el ser capaz de entender en profundidad un tema para después saber explicar una materia de manera clara, ¿no? Hay que tener muy buenos conocimientos sobre algo en concreto para ser capaz de esquematizar bien y de poder explicar un tema muy didáctico, ¿no? Como decía al principio, pues el libro va un poco pues de cómo atacar el sistema operativo Windows, que es, bueno, el sistema operativo pues yo creo que más utilizado, ¿no? Sin duda. Y además lo hace desde distintos ángulos o distintos vectores, y también con esa suerte de tener distintos autores. O sea, estuvimos haciendo un poco de brainstorming, ¿no? De cómo podíamos enfocar esto. Y al final, pues, la verdad es que yo creo que lo cubre bastante bien porque el lector va a poder ver cómo atacar este tipo de sistemas operativos desde cuando tiene una máquina física, con acceso físico a la máquina, o bien incluso diferenciamos de manera de si la máquina está apagada o está encendida, cuáles son los distintos vectores de ataque en esas situaciones, ¿no? También tenemos, pues, cuando conseguimos acceder a un sistema Windows con distintos contextos, ¿no? Como si tenemos con o sin credenciales administrativas, cuáles son las distintas técnicas de escalada de privilegios, después los distintos, si no recuerdo, los distintos entornos que hay, ¿no? De equipos aislados como tales o equipos ya en esas redes centralizadas como directorio activo, ¿no? Que son las que vemos al final cuando rompemos el perímetro de una organización, lo que en el 99% de los casos nos acabamos encontrando dentro, pues es una organización pues que tiene un sistema de dominio, normalmente la implementación de Microsoft, de Active Directory, ¿no? Ahí, una de las cosas en las que yo creo que hicimos especial hincapié fue en profundizar en los distintos protocolos de autenticación y de autorización que hay en este tipo de entornos, ¿no? ¿Qué ocurre con las credenciales desde el momento en el que entran en el sistema hasta dónde se almacenan, dónde se cachean, cómo se pueden obtener estas credenciales? Así como al final, bueno, los ataques más utilizados o más clásicos que hay en los distintos, pues estos protocolos de autenticación, ¿no? Como son NTLM al final y Kerberos, ¿no? Entonces, bueno, se habla mucho de golden tickets, de pass de hash, de overpass de hash, etcétera, etcétera. Yo creo que un poco siguiendo la filosofía que decía Sergio, ¿no? Me gusta especialmente el capítulo de autenticación, de utilización, porque es un capítulo que no caduca en el tiempo, ¿no? Que explica realmente el por qué funcionan las cosas, cómo Windows pues implementa este tipo de protocolos, para luego pasar a explicar el por qué esos ataques, esas técnicas funcionan, ¿no? Entonces está bien darle al lector el porqué de las cosas para que ellos entiendan mañana cuando quieran esa herramienta, independientemente de qué herramienta implemente dicho ataque, el por qué funciona, ¿no? Bueno, el feedback ha sido bastante positivo, yo creo. Es un libro que se está vendiendo bien, teniendo en cuenta que es para un público sumamente específico, ¿no? Y bueno, quién sabe si en un futuro cercano pues hacemos una siguiente edición bastante renovada con cosillas que ya tenemos por ahí en mente. Yo lo que veo es una buena relación entre los dos libros, entre el de Sergio y el tuyo, porque el tuyo está más enfocado a ataque y el de Sergio un poco más a la protección, ¿no? O a la seguridad, si no me equivoco.
Eso es, Sí. sí, sin duda. Yo creo que son libros que se complementan a la perfección. Yo sí que lo que hablo es de la protección del sistema con sus propios recursos del sistema. No quita que haya otro tipo de herramientas que se puedan utilizar, pero sí que hablo de cómo activar todas las protecciones. A su vez, hablo para qué tipo de ataques pueden servir, pero no es el core ni la profundidad. Vale, genial. Y bueno, Rafa, realmente esto tenemos que hablar tú y yo, ¿no? De algunos libros que compartimos entre los dos. Sí, bueno, pues sí. Yo soy coautor de 2 de los libros de Zero Kick War y los 2 que soy coautor con Frank. Uno de ellos con Frank, el de Microhistorias, y el otro con Frank y además con Elías Grande también, que es el de Docker DevSecOps o SecDevOps, que tampoco puse el título de ese. Me gustan las DevSecOps, no SecDevOps, esas cosas de Elías. Pues no sé. Que me da igual, ponle la sec donde te dé la gana. Al principio, no, de hecho, es que todavía nadie sabe cómo llamar eso. Yo lo he visto de mil formas ya. No sé cómo. Sí, cada uno llama de su historia. Claro, mucha gente pone sec al principio porque dice que no, la seguridad tiene que ir primero. Pues sec. Pues da igual, si al final las aplicaciones se rompen igual. Que sí, no sé, ¿por cuál empezamos? ¿Empezamos por uno, por el de Microhistorias o...? Microhistoria, que tenemos un especial cariño tú y yo. Sí, ese es nuestro bebé. Ese fue, sí, bueno, el de Microhistorias viene del blog, ¿no? De Ciberades. Lo que no lo sepáis, pues bueno, Ciberades, pues Frank, que es el que creó Ciberades en su día, yo llegué un poco más tarde, ni de Frank y Cibercaronte, yo escribo de vez en cuando, como Tuxotron, y nada, pues el proyecto del libro este de Microhistoria vino de un capricho de Chema, ¿no? Como todo. Y a él le gustaba, empezamos a escribir microhistorias en el blog, y a Chema le gustan mucho las microhistorias, y nos propuso, pues eso, escribir un libro, ¿no? Con las microhistorias que habíamos, no solo las que hemos escrito ya, sino con nuevas, ¿no? Y nada, pues el libro no es técnico, aunque hay algunas microhistorias que si tienes conocimientos técnicos, pues les puedes sacar mucho más sabor, ¿no? a la historia en sí. Pero es un libro que lo puede leer prácticamente cualquiera. Si no me equivoco, tenía 50 microhistorias en el libro. Cada historia pues son entre 3 y 4 páginas de media. Y tocamos de todo un poco, ¿no? Tocamos desde cosas muy antiguas, temas de la primera programadora, ¿no? De Ada Lovelace, de Xerox PARC, hablamos de Alan Turing, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la Enigma, hablamos del email, hablamos no sé, de todo un poco, ¿no? Y eso es un libro, pues, que no tienes por qué leerlo de principio a fin. Es un libro que, bueno, quiero leer este capítulo o esta historia, que son, lo que te digo, son 3 páginas de media más o menos, y que tienes 10 minutos para leer algo, pues te puedes coger el libro, leerte una historia y nada. Y yo creo que se disfruta, y además es un libro que también escribimos con miras a animar a la gente también, ¿no? Para la gente, muchas veces de dónde viene Microsoft, de dónde viene Apple, ¿no? De ese tipo de historias que hay detrás de eso. Y no solo no contamos la historia como están escritas en todos los sitios, sino que seleccionamos las anécdotas, ¿no? De esas historias que la gente normalmente pues no conoce, ¿no? Y le da ese toquecito, ese punto de curiosidad, ¿no? Qué libro más, no sé. A mí, no sé. Añade, Fran, lo que tú creas. No, solamente eso, que para nosotros es también un punto de inspiración. Esos casos de éxito nos gusta mucho contarlos porque creemos que para la gente que se dedica a esto, que le gusta mucho el tema, ya no digo de la seguridad ni nada, sino a nivel general, cualquier cosa casi, ¿no? Porque al final el hacking ya sabemos que no tiene nada que ver, o es una parte solo pequeña dentro de lo que implica la palabra hacker, ¿no? Pero es más un tema de inspiración, porque esos casos de éxito de cómo Wozniak, ¿no? Se inspiró, por ejemplo, en sacar los colores del Apple II sin tener una tarjeta gráfica a color, sino que tuvo que empezar a jugar con el haz de luz de los rayos catódicos del monitor. Este tipo de cosas tan de hacker, ¿no? De verdad, pero hacker de verdad, hacker del MIT, del MIT, no el hacker que tenemos ya por ahí totalmente descontrolado el término.
Y bueno, y también nos hemos aprovechado un poco de nuestra experiencia, Rafa y yo, de ir a eventos, de conocer gente. Yo he conocido a Wozniak, he conocido a Kevin Mitnick, y los dos salen también en el libro con sus historias concretas, ¿no? O sea, que el libro le tenemos un especial cariño por eso, porque nace desde Ciberades y también por lo que cuenta, ¿no? Que para Rafa y para mí son temas que nos encantan, ¿no? Sí. Bueno, el otro libro es el de Docker. No sé, supongo que a la gente a Docker ya le suena prácticamente a todo el mundo. Posiblemente no todo el mundo lo use. Pero bueno, guste Docker o no, Docker ha tenido muchas críticas, el tema de los contenedores y en fin. Pero bueno, guste o no guste, la tecnología está ahí y está ahí para quedarse. Y está ahí para quedarse por bastante tiempo. Funciona muy bien. Y el libro trata, pues eso, es una introducción bastante amplia a Docker. Bueno, yo creo que no es solo una introducción, sino que enseñamos muchas cosas sobre lo más básico de Docker, ¿no? Lo que es la creación de una imagen Docker, buenas prácticas de cómo crear con buenas prácticas, explicamos cómo se crean las imágenes, el tema de la caché que hay detrás de las imágenes para aprovecharla bien, a la hora de correr contenedores, cómo se pueden correr contenedores, qué parámetros tenemos, de nuevo buenas prácticas a la hora de correr un contenedor. También tratamos temas de orquestación un poco basado en Docker Swarm. Cuando escribimos el libro, pues había tres orquestadores, no sé cómo se dice en español, orchestrators. Y bueno, uno era Docker Swarm, que era del propio Docker, estaba a Kubernetes, prácticamente estaba ahí ya saliendo, y estaba también Apache Mesos, que era otro producto que existía ahí. Y bueno, yo creo que hoy día ya está claro que Kubernetes es el ganador, ¿no? en este campo. Pero bueno, al final y al cabo, Kubernetes o lo que use, todo eso lo que corre son contenedores, ¿vale? Y hoy en día la tecnología más usada en contenedores es Docker. Tienes otras opciones, pero la que más se usa hoy en día es Docker. Y bueno, y entonces lo que es el entender cómo funciona Docker, el cómo se crean las imágenes, el cómo corren esas imágenes, el significado del proceso 1, ¿no? Del contenedor, la interactuación entre ese proceso y el entorno de Docker o el motor de Docker, eso es esencial, ¿no? Si conoces todos esos pequeños detalles, pues bueno, sabes cómo cuando corres tu aplicación en un entorno como Kubernetes o cualquier otro, pues tiene mucha mejor idea de qué está ocurriendo, si tienes problemas, cómo se pueden depurar y este tipo de cosas. Entonces el libro trata básicamente una buena introducción a Docker y también bueno, tratamos cosas del DevSecOps o SecDevOps, que es un poco ya hablaremos más tarde creo del tema, pero es el integrar la seguridad, ¿no? en el ciclo de vida del desarrollo de una aplicación en entornos DevOps, ¿no? Y bueno, tratamos también con temas como el proyecto Moby y este tipo de cosas. Y como decía antes, no solo es Fran y yo los autores de este libro, sino también Elías Grande. Uh-huh. Y también quedaría una pequeña parte al final también que hicimos más enfocado a la seguridad, que estaba un poco más, digamos, dentro de lo que son las buenas prácticas a la hora de utilizar Docker. Solo me faltaría añadir eso, Rafa, porque lo has contado todo. Vale. Bien, pues no sé, eso, vale. Vale, pues no sé, Pablo, ¿quieres tú y yo el último o cómo lo hacemos? Venga, dale tú primero. Venga, vale. Bien, bueno, pues yo voy a ser muy rápido porque este es un libro en el que hemos participado 5 personas, así que hay muchos autores y yo la verdad que estoy orgulloso de estar aquí porque está entre otros y entre otras está Paloma Recuero, está Carmen Torrano, está José Torres también, que es una referencia junto a Santiago Hernández, con lo cual para mí es un honor aparecer en un libro sobre Machine Learning que se llama, bueno, Machine Learning aplicado a la ciberseguridad, en el cual es un poco ambicioso porque, por un lado, explicamos un poco desde el principio los conceptos básicos. Incluso intentamos llegar un poco a una introducción de Deep Learning, siempre muy por encima. Es imposible en un libro de 250 páginas pues contar todo eso, ¿no? Pero lo bueno es que el enfoque siempre va, en cada capítulo vas a ver siempre que hay una pequeña aportación orientada a la ciberseguridad, que ese era el objetivo principal que tenía el libro, ¿no? Y después ya en una segunda parte del libro sí que empezamos ya a ver algunos temas prácticos, como por ejemplo spam, la clásica detección de anomalías y todo eso, ¿no? Y además todo desde un punto de vista práctico
Y ya digo, y como los autores son expertos en toda esta materia, para mí es un libro bastante bueno. De hecho, hay pocos libros en castellano que hablen de machine learning y de ciberseguridad. Yo realmente no conozco ninguno. Pero la verdad que es un libro bueno de iniciación, tanto si te interesa la ciberseguridad como si te interesa el machine learning, porque todo va interconectado y al final verás cómo se va hilando todo poco a poco durante el recorrido del libro, ¿no? Está bastante bien. Y nada, Pablo, pues sí. Pues me toca a mí. Sí. Bueno, yo voy a hacer un resumen muy breve, ¿no? Porque yo he tenido la suerte desde el año 2012 a principios de año que salió, además ahora que estamos con el tema de estar en casa y tal, lo estuve viendo los libros y me encontré al libro de PowerShell, la navaja suiza de los administradores IT, y me dio mucha nostalgia, la verdad. O sea, un momento de decir, ahí va el primero, ¿no? Y bueno, en mi caso, Chema me propuso hacer un libro, en este caso sobre PowerShell. Ahí también conocí un poco, había hecho alguna cosa con PowerShell, pero muy, muy breve. O sea, empezar con el mundo de PowerShell y tal, entonces estuve estudiando, estuve pegándome con ello y estábamos hablando de la versión 2.0 de PowerShell, que es muy diferente a la PowerShell que tenemos hoy en día. Y luego cuando ya estaba yo preparado, o sentía yo que estaba más preparado, que ya digo que había hecho unas cosas, temas de scripting y tal ya previo, pues ahí ya me lancé a lo que Chema me comentó, ¿no? A hacer un libro de PowerShell. Y luego, la verdad, le tengo mucho cariño a aquel libro. Se vendieron 1000 libros y ahí se quedó. Ahí no hubo más ediciones, no hubo más reimpresiones ni nada. Ahí se quedó. Y luego ya pues llegó Metasploit. Bueno, Metasploit es una herramienta que siempre me había gustado mucho, que habíamos utilizado bastante y realmente fue el libro Metasploit, pues para mí fue pues también yo siento mucha nostalgia. Ahora, como decías tú, Fran, antes están con los Gold Edition, ¿no? Y está ahí con 7.000, creo, que tiene libros vendidos. Y bueno, pues luego ya después de Metasploit llegaron muchísimos más, digamos, muchísimos más. Llegó el hacking ético, llegó de pentesting con PowerShell, retomando un poco la línea de administradores de PowerShell. Llegó incluso una novela, ¿no? Que es una de las cosas que también me preguntan, y es que la anécdota que yo tengo es, claro, yo empecé a hacer libros y fue una cosa que me fue gustando. También me autoexigía a mí lo que decía Carlos, ¿no? Intentar dominar al máximo los temas y estar en continuo aprendizaje, que cuando pues uno es más joven, pues tiene más tiempo también para poder hacer eso. Y lo de la novela, pues llegó un momento en mi vida que decía, vale, mi madre tiene aquí el salón lleno de libros, podemos decir, pero no puede leer ninguno, ¿no? Entonces dije, ahí tengo que poner una solución. Y siempre me había llamado también... Pablo. ¿Eh? El de mi historia. Sí, pero al menos que estuviera escrito por su hijo, ¿no? Que menos, ¿no? Eso. Y entonces, pues dije, bueno, pues vamos a poner una solución. Y la solución pasó por decir, bueno, vamos a hacer una novela, pero yo no tengo ni idea, yo no soy novelista y estoy muy lejos de serlo. Entonces, teníamos la suerte ya en la editorial de que Felipe Colorado pues había escrito ya con nosotros alguna novela. Además, él ya había escrito antes novelas y tenía una persona que había recibido premios por cómo escribía sus relatos y su narrativa. Y bueno, pues le propuse el proyecto y bueno, él se lanzó de cabeza y él yo creo que sí lo sabe, ¿no? Que él era un poco mi paracaídas, ¿no? Para que en mi forma de expresarme, a la hora de hacer la novela, pues aquello... Entonces hicimos una historia en la que la seguridad, el hacking y todo esto, pues estaba todo relacionado con una historia que puede ser real, encaja perfectamente y que bueno, pues que pudiera llegar a todo el mundo, ¿no? En un lenguaje que todo el mundo pudiera entender, aunque hay cosas técnicas que, como decía antes Sergio, perdón, como decía Rafa, ¿no? Que cuando uno tiene ese background técnico y lee esas cosas, pues es como que las aprovecha o las disfruta más que una persona que pasa un poco más de puntillas, pero todo el mundo puede leer al final esa novela, que era mi objetivo. Y bueno, incluso en su día nos animamos, nos vinimos arriba y vamos a sacar la segunda parte y tal, estábamos súper motivados, pero no.
al final dejamos la historia ahí, que estaba bien. Y bueno, al final hicimos un evento, no recuerdo, Francia fue hace 1 año y medio, casi hace 2 años, ¿no? 2 años, sí, 2 años. Allí en Madrid, también de la editorial, un poco, pues en un encuentro en físico. Y ahí sí que estuve dando una pequeña charla y un poco contando los libros y un poco las cosas. Y no sé si eran como entre autores y colaboraciones, autorías y colaboraciones, eran como 13, 14, 15, estaba por ahí, ¿no? Para mí siempre ha sido un placer, ¿no? El escribir y el poder hacer que otras personas que lean les sea de valor. Es más, una cosa que yo creo que a todos, bueno, a Sergio no, porque Sergio no ha tenido la suerte o él no ha tenido el martirio de tenerme a mí diciendo, ¿cómo llevas el libro? ¿Cómo llevas el libro? Pero el resto sí que me habéis sufrido un poco más y sí que joder, se me ha ido, macho. Me voy a contar. Se me ha ido. Claro, como martirio, no sé, estabas ahí. Sí, no me ha sufrido, no me ha sufrido, vamos, que no, simplemente quería decir eso, nada. sí, Así que yo no te sufrí en aquel momento, porque fue en agosto de 2011. Fue en agosto de 2011. Y la verdad que yo cumplí estupendamente, porque yo empecé el 1 de agosto y terminé el día 31. Y ya está. Además, solo dependía de mí, por lo que no tuve mucho problema. Así que me lo venía diciendo desde hace tiempo la idea, y yo la rechacé hasta que vi ese mes que me tomé de vacaciones por completo, y ahí me puse. O sea, no hice ningún amago extraño. Yo sabía que eso estaba en mi cabeza y tenía que soltarlo en ese momento. Por tanto, no hubieras tenido que estar ahí detrás. no, yo soy un buenazo. Sí. No, pero sí que te toca a veces, ¿no? Estar ahí un poquito achuchando. Bueno, para que no nos despistemos mucho, ¿no? Porque al final, bueno, a ver, es verdad que hemos trabajado con Carlos, con Rafa, con Fran, siempre hemos tenido los tiempos flexibles, o sea, los hemos tenido porque lógicamente los libros pues los vamos haciendo como tú en su momento, Bueno. sin ratos libres, ¿no? Todos trabajamos, pero sí Claro, es muy importante, yo creo, lo de los plazos, ¿eh? Ahí sí estoy muy de acuerdo contigo. Si no, lo vamos posponiendo Claro, y... es verdad que hay que ponerse unos plazos reales en carga porque tenemos trabajo, porque tenemos muchas cosas alrededor y entonces pues tenemos que ser conscientes de lo que podemos, pero sobre todo para que no se nos fuera en plan 2 años, 2 años y pico. Sí. Ahí dices, oye, pues igual. O sea, que fijarnos siempre dentro de un año, ¿no? Como mucho, en plan, si en un año es que no vas a poder y entonces, bueno, pues es un poco lo que hemos trabajado. Pero por ejemplo, en mi caso con Carlos, era Carlos el que venía a nosotros, ¿eh? No éramos nosotros el que iba a Carlos, era Carlos, como yo participaba también en el libro junto a Valentín, era Carlos el que nos metía más presión, ¿eh? Era el que más nos daba con el látigo, un poco. Bueno, chicos, a ver, después de la presentación un poco de los libros, yo quería preguntarle quería hacer unas preguntas un poco a todos. Sentiros libres de contestar cuando queráis a lo que queráis. Y yo quiero empezar por Sergio. Y le quería preguntar si tú crees, bueno, ya sabes que en nuestro día a día, pues trabajamos, tenemos que ir a eventos, formaciones, hay un poco de todo. Y hay mucha gente que está interesada pues, en el mundo de la seguridad, ¿no? Digamos que cada vez hay más gente interesada en entrar en el sector, en formarse, en aprender. Entonces yo quería, como persona con un background tanto técnico como de años de profesional en el sector, quería preguntarte un poco cómo ves la diferencia de cómo se aprendía hace 15 años a cómo se aprende ahora, si es más fácil entrar, si es más fácil el conocimiento, aprender, un poco todo esto, ¿no? Que nos cuentes un poco sobre tu opinión sobre eso. Vale, sí que creo que hay una gran diferencia, porque como dices, suerte por desgracia, yo empecé profesionalmente en el 2000. O sea, ya trabajando, no cacharreando que me gustase más o menos, sino que directamente en el 2000 ya
ya estaba en una pequeña empresa que se dedicaba a la seguridad informática, como se llamaba entonces, no se decía ciberseguridad. Sergio, disculpa, Y- Sergio, se escucha Dime. algo por ahí como un temblor cuando estás hablando, no sé si es por la Sí, mano, Vale. igual. sí, se está ¿Aquí? como que estaba rozando, creo, en el Vale, micrófono. me quito Ahora el sí, dazo. ahora está bien, ahora está bien. Que decía, yo he tenido la suerte o la desgracia de empezar en el 2000. Luego me he dado cuenta que era una suerte porque no era consciente de lo poquísimos que éramos en aquel momento dedicados a la ciberseguridad, seguridad informática, como se tiene en aquel momento. Yo no era en absoluto consciente de que éramos unos pioneros, éramos unos absolutos pioneros y que aquello era el salvaje oeste, que yo he visto cómo en aquel momento te podían denunciar, te tachaban de loco por hacer eh, cualquier mínimo intento de alertar sobre la seguridad. Y en aquel momento no era consciente, ahora me alegro. En aquel momento también se pasaba mucha penuria por el desconocimiento que había tanto de las personas que ya llevaban servidores, que llevaban ciertos servicios, que no tenían ni idea en ciberseguridad, pero nosotros tampoco, estábamos muy en pañales todos, ¿no? Todos estábamos un poco por debajo. Había mucha ingenuidad, se podían poner máquinas enchufadas directamente con el módem en internet, sin activar ningún tipo de cortafuegos, con las unidades compartidas. Todo era muy fácil, pero a la vez teníamos menos conocimiento. O sea, eso, desde el punto de vista de hoy, aquello hubiera sido algo muy loco. Pero a la vez era más difícil acceder a ese conocimiento, disponíamos de menos recursos, que no existía Google, atención, no podíamos buscar en Google y te obligaba un poco a buscarte la vida en otros foros. Aquello sí que era OSINT, fuentes abiertas, pero que se compartían, era muy difícil hacer la información, la atesorabas, lo guardabas mucho en el disco duro. Era un modelo completamente diferente. Y como digo, si bien era más fácil, podía hacer yo auditorías, y de hecho hacía auditorías con cierto éxito sin tener la más remota idea, siendo un recién llegado, podía llegar a entrar en las páginas porque sabía 3 trucos, ¿no? Contados. Y todo el mundo caía en lo mismo, nadie parcheaba, nadie hacía nada, todo el mundo compartía. Entonces la forma era mucho más artesanal a un nivel, yo lo comparo, bueno, pues con la evolución, ¿no? Tenías un palo y una piedra y conseguías tu alimento, ¿no? Eh, Ahora ya estamos en un nivel en el que todo es muy diferente. Ahora tienes un supermercado, acudes, vas y te lo llevas. Pero claro, ya no todo el mundo tiene el mismo acceso a esos recursos. Ahora el listón está mucho más alto. Yo creo que hay una gran facilidad para acceder a toda esa información, pero a cambio hay una dificultad. Te pongo un ejemplo que yo siempre pongo de exploiter. O de análisis de malware. Yo he analizado malware hasta un punto en el que si no te dedicas toda tu vida ya y todas tus horas del día a analizar malware, hoy en día es muy complicado ser un buen reverse. Hace 10 años más o menos me atreví a hacerlo y podía hacerlo con cierta soltura. Pero eso hoy requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo conocimiento para reversear el malware. ¿A qué conclusión llego con esto? Pues que, bueno, que el listón está más alto, hay mucha más gente aprendiendo, pero a la vez tenemos mucho más recursos que aprender. Antes hay mucho más recursos para aprender. Y ante eso, tu única ventaja, que yo creo, es optimizar esos recursos y usarlos bien. Ejemplo, pues tienes la posibilidad que no existía, no es que tuvieras o no tuvieras, es que no existía esa posibilidad siquiera de apuntarte a un curso de seguridad más o menos importante en el año 2000. Había algunos, pero eran carísimos, o sea, eran carísimos. Estamos hablando de medio millón de pesetas, 1 millón de pesetas en aquel momento perfectamente. Ahora tienes muchísimos cursos, libros. eh, Información, o sea, puedes ser totalmente autodidacta y tener acceso a toda la información, pero te encuentras con ese problema de que tienes un listón más alto que batir y además que tienes que diferenciar esa información, clasificarla bien, toda la paja y todo el grano que pueda haber en esa información. O sea, los retos son diferentes. Antes era simplemente encontrarla y consumirla y poder practicarla. Ten en cuenta que yo no tenía 2 ordenadores en casa, eso era muy difícil.
y no tenía, a lo mejor tenía dos, pero no tenía una tarjeta de red. Eran cosas muy simples a vista de hoy, pero que eran complicadas en aquel momento y no podías practicar. Ahora lo tienes todo, pero tienes que optimizar tu foco y sobre todo, como también creo que hay que enfocarse, porque aprenderlo todo es muy complicado. Yo quiero saber bastante más de algo, luego un poco de todo. Sí. Bueno, ¿y el resto qué opina? Pues yo, si me permitís, creo que es verdad que antes había que encontrar esa información, había que hacer eso, lo que decía Sergio, ¿no? Pues ese OSINT, el verdadero OSINT antes. Yo antes de dedicarme profesionalmente pues a la seguridad informática, así que lo que hablamos cacharreado mucho pues en foros, en chat, en IRC, etcétera. Y a mí me gustaría insistir en una cosa, porque creo que en cierta medida esa sobredosis de información a la que estamos expuestos hoy en día, ¿no? Pues casi que nos ha generado una sensación de inmediatez hacia todo, que hace falta que cada vez tengamos como menos capacidad, ¿no? de constancia, de paciencia que tanto hace falta para esto. Yo creo que además de la práctica, que hoy en día tenemos, gracias a Dios, unos recursos increíbles que no teníamos antes, pero me gustaría pues un poco resaltar la importancia de la teoría, de profundizar en algo, ¿no? Y para eso pues hay que ir al origen de los temas, hay que leer la documentación pues del fabricante, hay que leer libros que te explican pues desde una introducción hasta que profundizas en algo para entender el porqué. Y me da la sensación de que esa capacidad esa paciencia, esa capacidad de constancia la estamos perdiendo. Sí, Un poco estoy por muy de esa acuerdo. sobredosis de Estoy muy de información, ¿no? acuerdo. Y además, efectivamente, estamos en la cultura de la inmediatez. Los jóvenes que no han tenido esa paciencia, esa curiosidad de salir al bosque a ver qué encuentras y cuando lo encuentras atesorarlo, Y dedicarle sino tiempo, que, exacto. y dedicarle tiempo, sino que se la han encontrado. Yo, como un viejo ya que soy, pues me vuelvo muy en contra de estas cosas y cuando ves a la gente que se impacienta porque tiene una entrada de blog demasiado larga para leer y que no está en un tweet y que no tiene un botón gordo que darle, bueno, pues de ahí saldrán los malos profesionales. Los profesionales que creen saber mucho, pero que no han profundizado y no caigamos en ese error. O sea, aprovecha esos recursos que tiene y libérate de esa cultura de la inmediatez autoimpuesta a la que nos hemos enganchado todos, que también, y que parece que, bueno, da igual, si no lo leo ahora, ya lo leeré otro día, pero es que otro día se te va a montar muchísima información y se te va a acumular. Entonces, esa paciencia, que es un requisito indispensable para profundizar, se pierde, no se practica e incluso que se desprecia en favor de que supuestamente tienes que abarcar más y saber más, pero siempre más por encima. Entonces, no sé, llegas a un punto un poco de maestro liendre que no sé dónde llega. No te convierte en un buen profesional. No, de hecho, para complementar lo que indicáis, tanto Sergio como Carlos, aquí lo que también veo yo que falta es el background, ¿no? El entender las cosas. Mucha gente, yo por ejemplo, yo no vengo de la ciberseguridad, yo he estado muchísimos años como administrador de sistemas y eso me ha dado cierta base con la cual yo puedo entender mejor cuando alguien me habla sobre algo muy técnico, pero lo que pasa a día de hoy es que mucha gente se dedica a la ciberseguridad, pero le falta ese background, entre comillas, técnico para entenderlo todo y eso va conectado con lo que acabáis de decir, porque claro, si tú no entiendes algo de ciberseguridad porque te falta la base, por ejemplo, de algo de TCP/IP, por ejemplo, si no sabes cómo funciona, nunca vas a entender realmente cómo se está haciendo ese ataque o esa defensa, porque si no entiendes los objetos básicos te pierdes un poco y Las, entras en esa inter- dinámica, ¿no? las interfaces de hoy en día, las fórmulas que tenemos para consumir la informática no lo facilitan. No lo facilitan en absoluto. Antes, cuando te tenías que pelear con la línea de comando y demás. Y hablamos de los nativos digitales, de los millennials, que ya esto saben de todo, y es fundamentalmente falso, o sea, es mentira. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Ahora estoy haciendo profesor todas las tardes, le tengo que explicar, tengo que corregir los exámenes, tengo que corregir los deberes, tengo que enseñarle a mis hijos todo
Y es la primera vez que se han visto un poco forzados a tener un contacto con el ordenador. Yo no tengo tablet, no quiero. Ellos se manejan con el teléfono, pero es la primera vez que se han puesto delante del Windows. Y cuando le he intentado enseñar simplemente cómo tenían que entregar los deberes, que adjuntar un archivo o demás, se han bloqueado. El niño tiene 10 años, el mayor, se han bloqueado con el hecho de que una pantalla se ponga delante de la otra. Ya no sabía qué hacer. O sea, dice, ¿cómo llego a la pantalla que está detrás? No acertaba dónde tenía que darle. Nadie se lo ha explicado, nadie, y lo llaman nativo digital, ¿no? Y no sabía exactamente. Quería tocar a veces la pantalla, le salía el gesto de tocar la pantalla del ordenador. O sea, está todo tan encapsulado que es cierto que no se profundiza y no verá la necesidad de una línea de comando ni nada, que a lo mejor él no la tiene, pero que si algún profesional va a tener que ir un poco más abajo. Hay pocos términos más erróneos que el de nativo digital. Sí, es muy erróneo. Para mí es brutalmente erróneo. Sí, nunca lo he escuchado, así que... No, yo para añadir, vamos, ya como habéis hablado... No, aquí no sé, yo a lo mejor que tampoco, no sé, yo no he escuchado nunca. Es que está muy lejos, Rafa, macho. Está ahí en Estados Unidos, entonces aquí no se escucha. Aquí he escuchado de we are doing a good job. El presidente, la frase favorita del presidente. Pero vamos, que no, para añadir un poco a lo que estáis diciendo todos, ¿no? Totalmente de acuerdo ahí, que esto no solo se aplica a la ciberseguridad, ¿no? Yo vengo más desde la parte de la programación, el desarrollo, y lo veo igual, ¿no? La gente lo primero que hace es irse al Stack Overflow cuando tienen un problema, y lo que hace es copiar y pegar códigos que encuentran en Stack Overflow, en Google, donde sea, lo ponen en el IDE o en el editor de texto, intentan correrlo, que si no funciona cambian un par de cositas y ya funciona y ya está. Y había una noticia no hace mucho, vamos a ver noticia, que el código de Java más copiado o con más votos del Stack Overflow tenía problemas de seguridad. Y era el código más copiado o más usado por la gente, más votado por la gente. La gente estaba copiando ese código, poniéndolo en sus programas y era cosas de encriptación, ¿no? Y estaba mal, ¿no? O sea, estaba mal, tenía problemas de seguridad y claro, pero bueno, como está ahí y funciona, pues ya está, debe de funcionar. Y hay poco a lo que también habéis comentado, ¿no? El tema de conocer lo que es la base de las cosas, ¿no? Que es lo que comenté antes al principio, cuando hablamos del libro de Docker, ¿no? Tú corres un contenedor en Kubernetes y Kubernetes tiene mucha magia y demás, pero al final lo que corres es un contenedor y si entiendes cómo funciona Docker, entiendes cómo funcionan los contenedores, estás en una posición muy buena para poder saber qué ocurre, qué está ocurriendo dentro de ese proceso, cómo se podría romper el proceso, si hay algún problema con tu aplicación, dónde tienes que mirar, qué puede ir mal. O sea, te da el tener ese conocimiento, ese background de cómo funcionan las cosas desde la base, te da un poder increíble. Yo he trabajado con muchos programadores que son programadores de eso, de copiar y pegar, ¿vale? Tienen un problema y no tienen ni idea de por dónde empezar. Y han mirado qué verbo de HTTP está. No lo saben. ¿Y eso qué es? No saben un HTTP, un GET, un POST, un no sé qué. No lo saben, no conocen ese tipo de términos porque ellos saben que, bueno, yo copio, pego, submit manda aquí un formulario, pero no saben qué ocurre. No saben a nivel de protocolo, digamos, no saben qué ocurre, no tienen ni idea de qué está ocurriendo. Y eso es, bueno, es muy importante, ¿no? Y ya lo último, pues eso, como he comentado prácticamente todo, el tema de la información hoy en día es enorme, es muy grande y sobre todo en el mundo en el que estamos de colaboración, porque al fin y al cabo la fuente abierta, ¿no? El open source está ganando muchísima atracción y no es más que una colaboración mundial, global, a cualquier producto y entonces los productos crecen como locos. Y el querer aprender de todo, eso no te lleva a ningún lado. Y yo, bueno, cuando empecé en esto, pues también yo quería saberlo todo. Yo empecé en el 98, mi carrera profesional, estaba escribiendo software, estaba administrando sistemas operativos de Windows, Linux y bases de datos. Todo, lo llevaba yo todo allí. Venga, yo como un campeón y trabajaba para el Departamento de Defensa. O sea, que no estamos hablando de una empresa de un familiar. Y pues así eran las cosas en el 98. Y yo de seguridad lo único que sabía es que me mandaban las guías de hardening, de fortificación de la NSA. No, de la NSA, venían de la NSA porque era Departamento de Defensa y eran militares. Y tenía que, bueno, dependiendo de los servidores, que pues tenía que, lo típico, paso a paso, vete al registro y cambia no sé qué esto del Windows. Y luego si lo aplicabas todo no te funcionaba nada del Windows.
Bueno, yo siempre Estaba- explicaba como los servidores que mantenían no tenían información sensible. Bueno, sensible, secreta, digamos. Sensible porque trabajaba con datos de pacientes, eran datos médicos. Pero, y entonces estaba siempre en el nivel 1, nivel 2. Había como 3 niveles definidos entonces, no me acuerdo. Y yo siempre llegaba al 1 con parte del Donasic Historia. Y lo tenía que hacer tanto en Windows como en Linux. Ya digo Windows, estaba hablando de un NT4. Y después, bueno, empecé a administrar un Windows 2000. Y en Linux estamos hablando de las Red Hat, que no se llamaban Red Hat Enterprise Linux, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Advanced Server 2.1, no sé qué historia. Y bueno, y claro, yo quería abarcar de todo y el problema es que entraba en ciclos, ¿no? Entraba en estos ciclos de me creía que lo sabía todo y cuando aprendía una cosita más veía que se me abría otro mundo y entraba, me pegaba un bajonazo, ya otra vez a empezar y entraba en esos ciclos y ya empecé a descartar cosas y bueno, ya me guié un poco más por el tema de la programación y el desarrollo de software, ¿no? Has Un dicho detalle Rafa que, Windows, Rafa, has dicho Windows NT y se han puesto los vellos de punta. No ha hecho Microsoft nada mejor que ese maldito Windows NT. Windows NT 4. Empecé con el 3.5, por cierto, y después pasamos al 4 y después un Windows 2000. Sí. Qué bueno. un detalle solo que la importancia del contexto, ¿no? Que has dicho de dónde vienen las cosas y por qué. Cuando doy alguna clase así de máster y demás, siempre hay una idea preconcebida que viene de los 90 y de los 2000 de que Windows, bueno, pues Windows es una mierda. Punto. Ya está, no hay mucho más que discutir. Todo el mundo lo sabe y es un hecho indiscutible y que no hay más que razonar. O sea, pero ¿por qué no va a ser así, ¿no? Entonces, yo acepto eso, me parece estupendo. A mí Microsoft no me paga nada, exactamente igual. Pero empiezo a contar un poco el contexto, ¿no? De dónde viene, de por qué se dice eso y qué contramedida se ha hecho en Windows en la historia en 30 años, que da para hacer muchas cosas. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? De por qué se han hecho las cosas así, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Y qué herramientas están ahí para que eso esté bien y Sergio, qué están disculpa, para... Sergio, otra vez, macho, ruidito. Es que no sé qué hace que roza algo contigo, con el cuello o A algo, ver, cuando tú ves, se me lo pongo escucha. así. A ver, Te eso. decía que, ahora mejor, Sí. Entonces, que siempre cuento el contexto de por qué hace las cosas de una manera, cómo ha llegado a implementar algo, qué utilidad tiene eso en concreto, de dónde viene, por qué ha llegado a esas conclusiones y por qué Windows está donde está y qué es lo que tiene y por qué lo tiene. Y cuando hablo también de medidas de seguridad implementadas en el sistema operativo, siempre cuento qué otros sistemas operativos la tienen o no la tienen. Esa misma medida de seguridad. Una cosa que esté activa por defecto, no. Simplemente que esté ahí para usarla o no. Y la verdad es que se sorprenden muchísimo. Se sorprenden muchísimo de que el hecho que yo siempre digo es que es el sistema operativo que más medidas de seguridad implementa. Otra cosa que sea el más seguro. No he dicho eso. He dicho que es el que más medidas de seguridad implementa. Y eso hace tiene mucho impacto por ver precisamente el contexto de cómo ha llegado a implementarla y por qué. Precisamente por ese background de mucho tiempo siendo atacado, ¿no? Y niego lo que decías, Fran, ese Windows NT, porque el Es Windows cariño, 10 es cariño. es cariño, efectivamente. Es que te deja llevar, todo el mundo se deja llevar por los sentimientos, la verdad. Pero objetivamente hablando, yo siempre lo digo, si estamos hablando de técnica, estamos hablando de datos, estupendo. Yo te discuto. Si estamos hablando de religión, no te voy a discutir. Si tú eres de código libre por religión, cosa que respeto infinitamente, no te discuto nada. Ahora, si hablamos de técnica, si hablamos de datos, lo siento, te puedo discutir porque los datos están o no están, no es opinable. Y te decía que Windows 10, las últimas versiones, es una pasada. O sea, las técnicas anti-exploiting que están haciendo, o sea, que ha llegado la integración de Emmet ya completa prácticamente al sistema operativo, es imposible explotar nada si lo activas a los procesos adecuados y demás. Es muy difícil explotar ciertos procesos. Y luego alguien me dirá, sí, pero el Eternal Blue, sí, muy bien. Pero hay una serie de funcionalidades, los ASR, que todavía están
por ponerle una interfaz, por empezar, pero que están ahí ya. Son cosas muy, muy, muy interesantes que va a dar mucho que hablar en Windows. En Windows 10, los últimos. No, pero Sergio, que yo lo comentaba un poco por nostalgia, porque fue el primero que monté como servidor como tal, fue Claro. Windows NT, y le tengo ese cariño. Pero es cierto que toda la serie Windows Server a partir de 2008, para mí ha sido, vamos, una maravilla. O sea, todo ha funcionado con sus fallos de seguridad o lo que queráis, pero siempre ha sido muy Como estable, han dado buen servicio y las ramas de Windows Server, la verdad es que también es interesante y creo que ha funcionado muy bien y sigue funcionando, vamos. Sí, yo creo que pero los que problemas ya- de... Dime, Alberto. A mí... No, que hay gente que dice que todavía que se ha quedado con que el Windows 98 era el mejor. Sí. Hombre. Siguen pensándolo. No, sí, es que eso funcionaba bien. Ya el XP no. Digo, pero que no tenía separación de memoria. Pero que, claro, ya le dice eso y ya se pierden. Sí. Si es que eso no se puede ni considerar sistema operativo, el Sí. 98. Pero yo creo que los problemas de seguridad vienen de depende de la popularidad del sistema en sí, ¿vale? El Windows era el más popular, pues el más atacado, donde hay dinero. Los ordenadores de Apple, los MacOS estos, hace muchísimos años, pues incluso Apple tenía en su página web de que no habían virus para los Apple, ¿vale? Los sistemas operativos. Y cuando estos ordenadores empezaron a popularizar y a llegar a más gente y tuvieron más mercado, pues ¿qué ocurre? Pues nada. Y si miramos los teléfonos móviles, Android está basado en Linux. ¿Qué ocurre? Que son los más, entre comillas, vulnerables. Bueno, ahí podemos también argumentar, pero un iPhone es mucho más seguro por defecto, ¿no? que un Android. ¿Y por qué? Bueno, porque Android tiene muchísimo más mercado que un iPhone. Mira lo que ocurre ahora con el Zoom, esto con el tema de los coronavirus y demás. La aplicación está en Zoom, no sé si la he estado viendo. Sí, se ha popularizado tanto que la gente ha empezado a ver cómo podemos aprovecharnos de esto y están apareciendo vulnerabilidades y Zoom se lleva utilizando, no son 10 años ya en el mercado y las utilizan a nivel de empresas, en muchísimas empresas. Y claro, ¿qué ocurre? Como se tan popular ahora, pues la gente empezaba a atacar, a mirar cómo está montado todo y están empezando a salir vulnerabilidades como nunca. ¿Se hacen populares? Pues nada, hay mercado para atacar, para aprovecharnos, para sacar algún tipo de beneficio. Pues eso es lo que se ataca ahí. Y al final del día, todo es software, ¿vale? Y bueno, unos tienen un fallo, otros tienen otro fallo y el escupir para arriba al final te acaba cayendo. El decir que Linux es mejor que Windows porque mira la vulnerabilidad de Windows, esta del Bluetooth que acaba de salir, pues mañana va a ser el Linux, ¿vale? La que aparezca. O sea, al final lo que hacemos es escupir hacia arriba y al final pues te va a caer encima. O sea que... Sí, Y lo que decía Sergio sobre la popularidad de Windows, sobre la mala fama y tal, esto es una pequeña apunte, así, porque estoy viendo una serie en Netflix sobre la vida de Bill Gates y le dieron un tartazo, macho. Yo ni me acordaba de eso, que hubo una época en la que Bill Gates era el demonio. O sea, yo recuerdo, se ven imágenes ahí de que lo demonizaban y lo de la tarta, tío. Alguien le dio un tartazo saliendo de un... Es increíble también la mala fama que llegó a tener Microsoft, ¿no? Y toda la serie de Windows. Pero si te digo la verdad, yo en los 90, con algo más de conocimiento, hubiera hecho lo mismo. Quiero decir, o sea, conseguir que algo tan rematadamente malo como Windows 98, sin separación de memoria, ni de usuario, ni de nada, copara el mercado y que una alternativa libre como Linux tuviera eso en cuenta, yo hubiera hecho lo mismo. Pero es que no, las cosas cambian. Es que las cosas cambian. Tener siempre la misma opinión independientemente de los hechos que vayan pasando, hay que ser muy cabezón. Hay que ser muy cabezón. Y no, eso ya pasó. O sea, eso ya pasó. Y el Satya está estupendo lo que está haciendo, el modelo que está cogiendo. Olvidémonos de Steve Ballmer, pero... ¿De quién? De ese. El próximo presidente de los Estados Unidos. Que sí, que las cosas cambian y que hay que abrir, igual que Mac tiene varias etapas, ¿no? También en la forma de hacer el sistema operativo y que, bueno, que hay que, yo lo que digo, insisto, religión no puedo hablar, no te puedo convencer si tú dices que me gusta, no puedo discutir sobre tus sentimientos, pero sí te puedo discutir de datos y si hablamos en el plano técnico, hablamos en el plano técnico. Bien. Perdona que os interrumpa. Quería también que tocáramos un tema que
que está aquí y que estará en el futuro y que muchas veces todavía en el sector de la ciberseguridad lo vemos como algo intrusivo, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, empezamos por ti, Fran, si quieres, y luego el resto, pues que aporte lo que vea. ¿Crees que el futuro pasa por la IA? Y luego, una segunda. ¿Crees que la inteligencia artificial sustituirá a la persona en ciberseguridad? Esa es de las que te gustan a ti, Fran. Sí, no. La respuesta a la primera es sí. La respuesta a la segunda es depende. Y ahora, si queremos entrar un poco más adentro, en la primera sí, porque de hecho ya está aquí. O sea, ya hay técnicas de Machine Learning que utilizan motores antivirus. Pero a mí lo que me preocupa de temas de Machine Learning relacionado con la ciberseguridad son el nacimiento de nuevos tipos de ataques, ¿no? Como por ejemplo el phishing, por ejemplo, está teniendo una evolución que tú bien conoces, Pablo, porque hemos trabajado juntos en algunos proyectos como el de la estafa al CEO, ¿te acuerdas? ¿No? Todo el tema aquel de simular bots, simular incluso la imagen de la persona. Eso se llama ahora, que creo que le llaman el deep phishing, ¿no? O le están empezando a llamar así. Entonces, claro, eso, imaginaos el potencial que tiene eso ya asociado a tanto a las estafas de transferencia de dinero, porque ya no es un email, ya es que estás viendo a la persona que no es esa persona. Y la reputación, ¿eh? Claro, le está diciendo, oye, hazme esta transferencia y te lo está diciendo con su voz y con su cara, ¿no? Es un salto evolutivo dentro de lo que es la ciberseguridad y sobre todo el phishing, brutal, ¿no? Porque es una combinación ya de vídeo y de audio, ¿no? Y como está el mundo ahora con el tema del coronavirus y todo eso, estamos más susceptibles, estamos más tiempo en casa y yo veo ahí, sobre todo, el tema de ransomware se va a mezclar con el phishing, con el deep phishing. Hay un caldo de cultivo ahí que puede acabar en algo bastante bueno. Acabar no, es que de hecho ya está así, ¿no? Con lo cual habría que enfocarse en ese tipo de ataques y empezar a ver cómo detectarlos, ¿no? Y cómo mitigarlos. Y después un segundo tipo de ataque que también me interesa es el envenenamiento de los motores de Machine Learning, tanto de los motores como de los algoritmos. Es curioso porque cada vez más se están viendo tipos de ataques que van dirigidos directamente a modelos ya entrenados para hacer un bias, ¿no? O para nivelarlo hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Es curioso y también habría que ver cómo proteger ese tipo de modelos o ese tipo de infraestructura. Y ya no solo el modelo, sino también los algoritmos, ¿no? Y claro, fijaros, sería un tipo de ataque, por ejemplo, sería una corrupción lógica de ese algoritmo. Se podría atacar para que fallara o se podría hacer para hacer como un backdoor, ¿no? Una puerta trasera en esa información y que tú pudieras hacer lo que he dicho antes, el bias o la nivelación de hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Así que en el mundo de Machine Learning, en el mundo de la ciberseguridad, esto va a pasos agigantados y cada día encontramos algo nuevo. También técnicas, ya si nos centramos un poco en la parte de ataques, ¿no? Por ejemplo, el phishing, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad, mezclado con IA, ahí ya se abre otro melón, ¿no? Bastante potente de atacar de forma automática máquinas utilizando Machine Learning. Y bueno, eso aquí se podría estar hablando ahora sobre esta evolución, ¿no? Y respecto a la... Sí, disculpa, Sergio, dime. Dos puntos, porque me parece muy interesante lo que has dicho y efectivamente hace no mucho, no sé si lo sabes, el CERT de Estados Unidos publicó una vulnerabilidad de envenenamiento de Machine Learning global en una de las técnicas que la he estado buscando por aquí. Se llama descendente gradiente, ¿no? En los clasificadores entrenados con esto. Casi todo lo implementado de esta manera era vulnerable. Y es la primera vez, me llamó mucho la atención una alerta de este tipo en el CERT, que decía, oye, se puede efectivamente envenenar el entrenamiento de Machine Learning. Y me ha llamado la atención que lo digas tú ahora porque es la segunda vez después de esa noticia que escucho esto en relativamente poco tiempo. Creo que sí que va a ser de Machine Learning por atacante. Dime. El micro otra vez. El micro, sí. Sí, pues no sé. Es que te roza cuando hablas, te da aquí. Cuando mueves el brazo derecho, creo que cuando se mueve. Me voy a poner así. Eso, ponte así. Bueno, se ha entendido lo que he dicho. Sí. De hecho, Sergio, lo que tú has dicho, lo del gradient descent o el descent gradient es la parte de corrección de errores. ¿No? Tú ahí vas corrigiendo la salida, por ejemplo, de una red neuronal y tú la vas ajustando con el gradient descent. Y claro, ese sería un tipo de ataque backdoor. A lo mejor sería una puerta trasera en la que tú le dices, vale, pues ahora lo vas a corregir como yo quiera y estoy donde yo quiero que vaya, ¿no? Es muy intrigante
Y es muy misterioso eso. Fíjate qué tipo de ataque backdoor o de puerta trasera más rebuscado, macho, y tan complejo, ¿no? Es interesante. Sí, hombre, el vector se me antojaba un poco extraño, pero bueno, es un ataque que está ahí, ¿no? El que lo ha publicado el CERT, que no es Sí, 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 ninguna sí. tontería. Es Ajá. curioso. Sí, yo creo que el tema de los datos también es muy importante porque al final y al cabo tú lo que entrenas son, los modelos los entrenas con datos, ¿vale? Y hubo un experimento aquí en Estados Unidos también, donde entrenaron un modelo con datos de los años 50 o por ahí. Y después pusieron el modelo en prueba y el modelo a tomar decisiones, ¿no? Y el modelo pues empezó a tomar decisiones racistas. Porque, claro, los datos con los que alimentaron ese modelo, lo que entrenaron, eran de los años 50 por aquí. Y bueno, eran datos pues en una época en la que existía mucho racismo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y es eso, es la fuente, ¿no? de la inteligencia artificial. Y otra cosa que iba a comentar, el cuántas, antes que Frank comentaba, ¿no? Que hay muchos antivirus que ya utilizan machine learning, este tipo de cosas. Yo realmente me pregunto cuánta gente o productos utilizan inteligencia artificial y no solo estadística. Esta buena pregunta. Hay un meme de eso, ¿no? De que ¿lo has visto? El de Scooby-Doo, que le quita la máscara al malo, ¿no? Y sobreimpreso en la máscara aparece la palabra IA, ¿no? Luego Qué le quita bueno. la, Lo buscaré y lo usaré. Sí, muchas le quita veces. la máscara y debajo de esa máscara aparece un if then else, ¿no? Sí, sí. Sí. La Es que yo verdadera creo que muchas veces hay cosas productos que lo que te dan es la media de una serie de números o te dan ¿sabes? Y e tiene algún tipo de incluso, diferencia. Esa línea y que separa las dos cosas es muy delgada. De hecho, se solapan los dos mundos, ¿no? Con lo cual, bueno, claro. hay heurísticas, hay estadísticas, Mm, hay un poco de machine learning, para mí la inteligencia es el punto más alto, ¿no? Al que puedes llegar. Pero también pasa, ya hay un cierto envenenamiento, como ha dicho, el modelo racista, pasa también ya con los antivirus. mm, Si tú, casi todos los modelos de machine learning de antivirus se entrenan con modelos de datos que vienen de clasificaciones que hacen los propios antivirus, lo más mm. probable es que aprendas igual, que aprenden los antivirus y saques un modelo que es capaz de predecir también como un antivirus. Por tanto, con Machine Learning has creado un sistema antivirus que quizás no está basado en reglas, pero es igual de eficiente. O esperas que seas igual de eficiente. A mí eso me llama bastante la atención. De hecho, es curioso que, claro, estos ataques para envenenar los modelos, claro, son fáciles de replicar porque en la mayoría digamos, de infraestructuras que crean algún tipo de estudio lo ponen público. Ellos publican qué tipo de arquitectura han utilizado. Sí, Es muy fácil replicarla tú y hacer un modelo, como ha dicho Rafa, si fuera yo qué sé, un tema, si tú lo quieres mover hacia un tema racista, sería fácil tú replicarlo, ¿no? Y moverlo hacia donde te interesa, exportar ese modelo y utilizarlo como inyección, ¿no? Al modelo que tú quieres atacar. Porque al fin y al cabo, un modelo no son más que muchos números que son los pesos de las diferentes neuronas, ¿no? De la red. Con lo cual, fijaros que a lo mejor estamos ya hablando de que a lo mejor no se pueden publicar tan fácilmente las arquitecturas de los estudios, ¿no? Relacionados con Machine Learning porque serían fácilmente replicables y atacables. No sé, es un tema complicado que iremos viendo cómo va evolucionando, ¿no? Pero ¿estáis de acuerdo todos en que está aquí para quedarse? Sí, ¿no? Sí, yo creo que está Digo, aquí digo en para la evolucionar. ciberseguridad, digo en la ciberseguridad. Sí, yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que el Machine Learning se puede aplicar en mucho tipo de campos, ¿no? Dentro de lo que es la informática, la tecnología. Y bueno, de hecho ya hace como 4 años o por ahí, la DARPA, la competición esta que hicieron en Las Vegas, la misma vez que DEF CON, donde pusieron máquinas a atacarse y otras máquinas a defender, un CTF, ¿vale? Pero a base de máquinas, de Machine Learning. Ya DARPA está haciendo este tipo de pruebas, tanto para defender como para atacar, usando simplemente máquinas entrenadas sin ningún tipo de intervención manual, digamos. Como en todas las tecnologías, hay un gráfico, ¿no? Por ahí de poco conocimiento, luego hay un momento de hype Sí. y luego una criba
y llega, se llama el plató de productividad, ¿no? La meseta en la que realmente se es productivo, ¿no? Sergio, el ruido, tío. Guarda, Levantas la macho. mano derecha, tío. No sé, empieza a ruido, macho. Puedo hacer una cosa, ¿eh? Bueno, pues a ver, para ir acabando, que ya llevamos, no sé si os habéis dado cuenta, pero llevamos un rato ya, ¿eh? Y para ir acabando, Carlos, yo quería preguntarte, bueno, ya que hemos hablado un poco de temáticas de libros, ¿no? De cada uno, quería preguntarte tú como pentester, ¿cómo ves el pentesting en el futuro? Porque mucha gente también nos pregunta por introducirse sobre todo en la parte de pentesting, la parte más de seguridad ofensiva, ¿no? Y entonces, tú como profesional y persona especializada en ello, ¿cómo ves el pentesting en el futuro? ¿Cómo ves el pentesting de aquí a 5 años? ¿Y qué le recomendarías a una persona que quiere meterse en esto, precisamente en eso? Muy bien. Bueno, yo creo, al final, la propia naturaleza, ¿no?, de la tecnología es la que nos obliga a que vayamos constantemente evolucionando, ¿no? Es verdad que lo que auditamos a día de hoy cada vez se parece menos a lo que auditábamos antes. Ahora ya, pues, la infraestructura ya no suele estar tanto on-premise, ¿no?, sino que ya no está tan definido como un rango de IP asociado a una organización en concreto, sino que ahora tenemos, pues, que las organizaciones tienen los activos, pues, en distintas nubes, están además en distintas ubicaciones, que no tiene por qué ser del mismo proveedor. Las aplicaciones como tal, pues lo que comentábamos, ¿no? Ya no es tampoco esas aplicaciones tan comunes, sino que ahora tenemos mucho DevOps, la superficie de ataque de eso cambia. La virtualización, microsegmentación, es que es increíble lo que va cambiando, ¿no? Lo que yo sí veo es, por lo menos como me gusta a mí ver pentesting, y creo que va un poco en esa línea, que va a ser, si bien a lo mejor no más cercana o incluso más complementaria a otras prácticas, ¿no?, dentro de la ciberseguridad. Cada vez los pentesters yo creo que deberían complementarse con otras prácticas como la administración de sistemas, la respuesta a incidentes. Creo que cuando intentamos ayudar al cliente hace falta tener un poco esa doble visión, ¿no? Porque, bueno, al final forma parte de un paraguas donde, pues, hay distintas líneas de prevención, de detección, de reacción al incidente, de restauración. Y en el propio pentesting, pues sí que está evolucionando. Ahora hablamos mucho de red teaming y tal, y creo que, bueno, simplemente lo que se hace ahí, pues yo creo que el red teaming surgió después del pentest, pues para cubrir una necesidad de, pues, auditar esa capacidad defensiva de las organizaciones, ¿no? Que ahora vemos tan de moda. Y porque, bueno, yo creo que esa capacidad de defensa ha ido madurando poco a poco. Ahora tenemos, pues, equipos internos, herramientas políticas de defensa que van madurando, que hace falta que se detecte, ¿no?, que se pruebe, que se vea cuál es la madurez de eso, la efectividad de esos controles que vienen impuestos. Y entonces, pues, van surgiendo distintas metodologías o distintas maneras de ver esto, ¿no? Y lo que le diría, la segunda pregunta era cómo ayudaría, ¿no? ¿Qué le recomendaría a alguien, ¿no? Sí, esa es la segunda pregunta, sí. Pues practicar, la verdad es sumamente importante que cacharreemos, que practiquemos. Ahora, lo hablábamos un poco al principio cuando hablaba Sergio, de que, bueno, gracias a Dios ahora existen muchísimas plataformas donde uno puede ir. De hecho, incluso hay varias de ellas que son gratuitas, puede ir, hacer pruebas, probar vulnerabilidades, herramientas de pentesting en entornos controlados, ¿no? Ahí, bueno, todos los conocemos, ¿no?, y son una maravilla. Ahí, en ese caso en concreto, que lo recomiendo 100%, pero sí que creo que la gente tenga en cuenta que al final estas máquinas no son 100% representativas de lo que nos encontramos en la vida real, ¿no? Cuando llegamos a un entorno real, la metodología que usemos debe tener en cuenta otros factores, que estamos en un entorno real, que existen ciertos límites, que una denegación de servicios es algo inadmisible. Entonces, bueno, que tengamos un poco en cuenta eso. Y, por supuesto, insistir en lo que hablaba antes de la teoría, ¿no? De profundizar en las cosas. También decir, bueno, que
ahora, desde mi punto de vista, es bastante importante que que todos decimos que estamos aquí, ¿no? Por hacer el cibermundo algo más seguro, y es que realmente pues como profesionales que a la hora de cuando estamos haciendo una prueba de explotación, una prueba de intrusión y tal, que realmente nos centremos en darle la solución, en entender el problema y ayudar al cliente para que solucione esas vulnerabilidades o esas deficiencias que hemos encontrado de una manera correcta, ¿no? Bueno, para hacer un mundo mejor estarás tú, yo estoy por el dinero. Yo creo que sí, lo que sí está claro, y una advertencia muy importante a todo el mundo que me pregunta cómo empezar en esto, es que que entre aquí de verdad y únicamente si le apasiona el mundo, ¿eh? Porque es muy sacrificado, porque hay que estar constantemente estudiando, analizando, y entonces si no te apasiona, de verdad que lo vas a pasar mal. Pues sí, es cierto. Era broma, ¿eh? Estoy por... Si quieres, cortamos. Pero no termino la frase, estoy por... Yo estoy por los memes, ya está. Te tiene que gustar mucho, es cierto, pero sí que quería enlazar un poco con que es verdad que es una profesión que ahora mismo está bien valorada. Está bien valorada si precisamente aplicas los consejos que acabas de dar. Si sabes en profundidad de un tema y eres capaz de sobresalir un poquito en ese listón del que hablaba antes, yo creo que está bien valorada, ¿eh? Es una profesión de futuro que se ha revalorizado con el tiempo. Hemos pasado, como decía al principio, de ser unos locos que no ganaba más que cualquier... o sea, no tenía ninguna visión de futuro, ni estaba revalorizada ni en el mercado, ni internamente, ni bien vista, ni nada de nada de nada, a una posición en la que tienes mucho peso. Ahí está el peso de los CISO, que es una figura que no existía hace 20 años. Es verdad. Todo se construye alrededor de la seguridad. Antes era el que venía a molestar y ahora eres el centro de donde se va a construir el resto. Por eso he dicho que sí, que no tiene nada de malo, que si te atrae el dinero y una profesión de futuro, también lo tienes aquí. Pero ojo, tienes que practicar todos esos consejos que has dicho y más. Tienes que partirte los codos y la cabeza estudiando y quemarte las pestañas. Sí, yo creo que además de todo eso, es muy importante también que la gente busque algún tipo de mentor, alguien que los aconseje y que los lleve un poco de la mano, sobre todo cuando empiezan, ¿no? El estudiar por tu cuenta está muy bien y tendrás que hacerlo, pero si tienes a alguien que te anime, ¿no? Que te aconseje, que te saque de dudas, yo creo que eso es un punto muy, muy importante. Sí, eso y no todo es autodidacta. La formación reglada, que no se nos olvide, que también está ahí como complemento o como un porcentaje mayor o menor, pero que nadie se le olvide que en un mundo tan competitivo la formación reglada te ahorra muchísimo tiempo. Muchísimo Y tiempo, correcto. si quieres ser un romántico que te lo ocurras tú, estupendo. Pero si quieres avanzar rápido, y hace falta avanzar rápido, la formación reglada es también perfectísimamente válida. Estoy de acuerdo. Totalmente. Es la base que hemos comentado antes, que es necesaria para poder profundizar en un Efectivamente, campo muy concreto. si quieres precisamente esa base y obtenerla y ganar meses, pues Exacto. una formación reglada. Y te lo dice uno que siempre cuento, que hace poco hizo un máster. O sea, con cerca de 40 años, hace 2 o 3, hizo un máster, volví a la universidad y hacía muchísimo que no hacía formación reglada, al menos que la recibía. Y fue una experiencia muy, muy positiva. Me ahorró muchísimo tiempo, muy acostumbrado a buscarme la vida, que ya tengo incluso con cierto vicio buscándome la vida, en un curso académico de 8 o 9 meses, ¿no? Fui capaz de llegar a un nivel que supe aprovechar, quizás también por la madurez, ¿no? De saber qué me estaban contando, cómo aplicarlo a la vida real. Y me gustó mucho, fue una experiencia muy, muy, muy interesante para mí. Yo creo que exacto, ¿no? De que un equipo de trabajo al final sea capaz de darle un poco de orden a ese caos de información al que todos tenemos acceso en Internet y te den
pues un programa bien estructurado, bien organizado, bien esquematizado, para que, bueno, puedas profundizar siguiendo una serie de hitos sobre algún tema, te va a salvar un tiempo que bueno, no tiene precio. Sí. Oye, Pablo, Sí. antes no te he respondido a la segunda pregunta de lo de, si quieres te lo respondo ahora rápidamente, es que claro, te he respondido a la primera, pero la segunda que has dicho sobre si iba a desaparecer la imagen del técnico de ciberseguridad o del especialista en ciberseguridad. Sí, esa es buena, porque esa es una pregunta trampa. Por eso no la he respondido. Así que le vamos a obligar a Fran a contestar. Por eso me he hecho el loco. Por eso me he hecho el loco, he dicho, no, esa mejor. No, pero vamos, yo pienso que es como en todo, es una evolución, ¿no? Esto nunca va a desaparecer, siempre le falta alguien quien programe ese código, que sepa la base de ciberseguridad para programar o crear esa arquitectura de Machine Learning. Es imposible que desaparezca. Habrá una evolución, una transformación, como ha ocurrido durante muchos años, ¿no? En toda la industria, ¿no? Por lo cual yo no creo que nunca va a desaparecer la imagen del técnico, del especialista en ciberseguridad. Integración, alineamiento Exacto. es una palabra que nos gusta mucho en la seguridad, ¿no? Sobre todo integración me gusta. Y saca, ¿no? El alineamiento. Sí, Pues, integración me gusta porque implica una convergencia, ¿no? Igual entre el administrador de sistemas y el especialista en ciberseguridad, todo en uno, ¿no? A eso deberíamos de tender hacia eso, y también se puede extrapolar lo mismo al tema del SecDevOps, como que Rafa seguro que Rafa es un experto en eso, vamos, él trabaja con ese perfil. Sí, vamos, Rafa, hay preguntas que nos llegan, y ahora sí, ya esto para finalizar, y ya os dejo ir a cenar. Hay gente que nos pregunta por el tema de DevOps, un poco por introducirse y tal, y luego las diferencias principales con el DevSecOps, SecDevOps, o llámalo Getty, pero un poco las diferencias, pues si no, ¿puedes contar un poco, dar solución a estas preguntas y dudas? Sí, a ver, el DevOps no tiene definición. Cada uno tú le preguntas qué es el DevOps y cada uno te da una definición distinta. Pero bueno, la idea general de DevOps es el que los equipos de desarrollo y operaciones colaboren, ¿ves? Básicamente que trabajen juntos. Antiguamente lo que ocurría es que yo desarrollo mi aplicación y una vez que tengo la aplicación ya lista para que la desplieguen, pues se la doy al de operaciones, y el de operaciones llega, la copia a su servidor a través de FTP, como le da la gana, y la pone allí, y la aplicación pues no funciona. Bueno, no, es que esta librería, que el servidor tiene librería 3.5, y bueno, yo es que la he compilado con la 3.6, una historia, ¿vale? Entonces la idea de todo esto es que se acerquen los dos equipos y que se comuniquen entre ellos y colaboren, ¿no? Entonces, a la hora de que yo mi aplicación la tenga lista para ponerla en producción, pues esté prácticamente lista, que esté alineada, ¿no? Hablando de alineación, alineada con lo que estemos en producción, ¿no? Con lo que se espera que la aplicación se va a encontrar en producción en temas de servidores, en temas de firewall, de reglas de firewall, en fin, todo ese tipo de cosas. Y otro punto muy importante del DevOps es el tema de la automatización. Y aquí es donde un poco viene ese acercamiento, ¿no? Los desarrolladores tienen que aprender un poco de operaciones. No quiere decir que tengan que manipular los servidores o mantenerlos, pero sí tienen que conocer un poco cómo están montados para poder desplegar esas aplicaciones. Y de la misma forma, las operaciones tienen que saber un poco de programación. Yo no los llamaría programadores, pero sí un poquito de programación para poder automatizar los procesos de levantar servidores, el desplegar servidores, el proveer a los desarrolladores de cosas como, no sé, Jenkins, ¿no? Ese tipo de productos en los que te permiten automatizar todo el proceso, ¿no? Y bueno, y después tenemos la tercera parte. Y bueno, si buscas por internet los DevOps, los pilares de DevOps, pues los 3 pilares de DevOps, los 4 pilares de DevOps, los 6 pilares de DevOps, cada uno te da sus pilares. Pero para mí lo más importante es la colaboración entre los dos equipos, la automatización y el feedback, la monitorización y el feedback de tu aplicación, ¿sabes? La idea es de que cuanto antes recibas feedback, cuanto recibas información de tu aplicación, si algo va mal especialmente, es que la recibas cuanto antes, ¿no? Cuanto antes la recibas, antes puedes arreglar ese problema, ¿no? Y no dejarlo que eso empiece a rodar como una bola de nieve y al final, pues, la liemos, ¿no? Por atrás. Te pongo un ejemplo. Yo cuando trabajaba hace muchos años, por el año 2000 por ahí, y teníamos una aplicación
teníamos bueno, manejaba una base de datos con unas tablas con como 100 columnas, una barbaridad de datos allí. Y hubo un problema que a la hora de actualizar esas columnas, pues había una columna, o sea, imagínate alinear 100 columnas en una tabla y hubo una desincronización ahí. Entonces ya todos los datos que supuestamente iban desde la columna 50, digamos, a la 100, pues estaban desplazados un poco. Entonces el dato de la 51 lo poníamos en la 50, la 52, la 51, ¿vale? Entonces es un tipo de problema que es muy peligroso porque no ves el problema no lo ves, no existe. Pero sin embargo ¿cómo se dice? Estás dañando los datos, ¿no? Estás ahí poniendo datos que no son correctos porque tienes esa desincronización, ¿no? Entonces es un ejemplo eso, de la idea de encontrar o de recibir ese tipo de información cuanto antes mejor. Ese es el tema un poco del DevOps, ¿vale? Después, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, pues nosotros lo mismo, tenemos nuestra aplicación, ya estamos ahí, venga, la vamos a desplegar y boom, 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 llega los de seguridad y dicen, mire, mijita, aquí la aplicación esta no se despliega porque le hemos pasado ahora mismo el escáner, porque eso es de las otras cosas que le pasan un escáner y te dan un informe, un PDF de 50 páginas o 80 páginas llena de vulnerabilidades, la mitad de ellas son falsos positivos y la otra mitad, bueno, ¿qué ocurre? El desarrollador es un tío muy inteligente y es un artista. ¿Qué quiere decir el tío? Son muy, muy ingeniosos y siempre encuentran la forma, bueno, no tienen ni puta idea he dicho una palabrota, bueno, no tienen ni idea. No la Es que esto cortamos. lo va a ver mi madre, ¿verdad? Tú me vas a Ponemos un castigar a mi pi madre. ahí, pip, Es que como lo ve mi madre me castiga sin salir de la casa. Y total, que eso, lo que te decía, los programadores pues son tíos muy inteligentes, ¿vale? Y tienen idea para todo. Entonces siempre encuentran la forma de pasar esos escáneres, los escáneres de seguridad para que aparezca la vulnerabilidad y poder tirar para adelante, ¿vale? Y al final, pues la aplicación la deployas o la despliegas ahí, pues con esa vulnerabilidad. ¿Qué ocurre? El DevSecOps. DevSecOps, pues lo mismo que DevOps, traer esa cultura dentro a colaborar, digamos, desde el principio de la aplicación, ¿no? Ya no solo tenemos los desarrolladores, tenemos operaciones, sino que tenemos ya a los de seguridad. Y la idea es que en cada ciclo, ¿vale? En cada paso del ciclo de vida del desarrollo de una aplicación es que se le aplique la seguridad. Empiezas con el planning, ¿vale? Con la planificación de lo que vas a empezar. ¿Qué metemos? Bueno, pues metemos el threat modeling, ¿vale? Donde empiezan los de seguridad deben ir y no solo decirle a la gente, mira, pues tienes que hacer el threat modeling. No, explícame qué es eso del threat modeling. De hecho, ni me lo explique. Bueno, explícamelo, pero vente con nosotros, siéntate con nosotros y lo hacemos todos juntos, ¿vale? Esa es la colaboración que se busca. Y después el siguiente paso, bueno, vale, ahora escribes el código, ahora le vamos a pasar escáneres estáticos de código para ver qué aparecen ahí y cuando me dé el escáner estático me dé una serie de informes, una serie de vulnerabilidades que la aplicación pueda tener, mira, pues te tiene una SQL injection. La cosa no es que el de seguridad te diga, bueno, mira, voy a la página de OWASP y mira a ver que el SQL injection lee lo que pone ahí y arréglalo. No, la cosa es que tú me eduques también o me proveas con las herramientas, no que lo hagas, pero sí que me eduques, ¿vale? Esa es la idea ahí, es que la educación del de seguridad a los desarrolladores y a los de operaciones también. Y después el siguiente paso, ¿no? El testeo, los test de integridad, no sé qué, no sé cuánto, el escáner de dependencias, que eso es un problema que tenemos ahora mismo muy presente, ¿no? Una aplicación hoy en día, lo que ocurre es que tú escribes una aplicación moderna, el código que el programador escribe puede ser como el 20% del código que tú acabas poniendo en tus entornos de producción. El 80% de código que tú despliegas hoy en día son dependencias, los frameworks que se utilizan, librerías que se utilizan, y todo eso viene de, bueno, y que tú confías ciegamente. Bueno, ya vimos el problema que tuvo esta gente de Equifax, ¿no? Cuando se le metieron porque no tenían actualizado la versión de Struts, la librería que utilizaban para su aplicación web, ¿no? No era un problema de la aplicación en sí, era un problema de una de las dependencias y se le colaron por ahí y la liaron. Y bueno, la cosa es esa, ¿no? La cosa es de que en cada paso del ciclo de vida de la aplicación, pues que estos tres grupos, ¿vale? Seguridad, operaciones y desarrolladores colaboren y estén todos juntos. Y entonces, bueno, aquí no sé si quiere que explique un poco más el tema de un tema nuevo que ha salido por aquí, que es el del Security Champion, que es el embeber en los equipos de desarrollo, los equipos DevOps, a alguien con conocimiento de seguridad para que integre
la mentalidad de esa seguridad en los equipos desde el día 1, ¿vale? Desde que empiecen a desarrollar, ¿vale? Hasta que, bueno, la aplicación se despliega en la nube. Bueno, en la nube o en donde sea, ¿no? Como mola el título ese, macho, de Security Sí, es brutal. Sí. Solo Además, falta De los sea evangelistas a los champions. Sí, son títulos que, bueno, lo conozco muy bien porque a mí me han puesto el título ese, el Security Champion, donde trabajo, y tengo que darle, vamos, una de las cosas que hago es la educación, ¿no? A los equipos de programación. Básicamente yo cada mes, el año pasado, casi cada mes estaba dando una clase sobre algún tipo de tema de seguridad, ¿no? Incluso cogía aplicaciones vulnerables. Mucha gente no sabe, escuchan eso del SQL Injection o un cross-site scripting. Y vale, sí, lo he escuchado. Y mamá, yo sé que tengo que hacer esto para que me proteja, pero. Y claro, yo les ponía aplicaciones vulnerables y les hacía que ellos mismos las explotaran también. Les explicaban paso a paso, mira, haz esto, haz esto. Y la gente se quedaba alucinada, hostia, se puede hacer todo esto ahí, no sé qué. Y los tíos se interesaban porque ellos veían cómo podían romper la aplicación. Digo, ahora vamos a arreglarla. Digo, a ver cómo podemos. Claro, eso, yo creo que eso es lo crucial. El decirle a un programador. Mira, aquí tienes un informe. Si tienes alguna duda, vete a la página web de OWASP o a la página, o vete a Google o vete a este link y lee. Sirve de bien poco. Eso no sirve de nada. Eso es lo que el programador al final, exactamente. Si tú no lo educas, no sirve de nada. Es una forma, Rafa, es una forma de concienciar muy, muy interesante, ¿no? Es decir, porque al final siempre estamos hablando de concienciación de usuarios y realmente también en los equipos con los que trabajamos y la concienciación a esos niveles también es muy importante y los desarrolladores muchas veces pues vienen pues eso, que con esa falta de ver la realidad, ¿no? Porque tú le das lo que dice a Carlos hacía así con la cabeza, ¿no? Lo de OWASP, pues no dicen, vale, muy bien, pero no, o sea, o les das con ello de frente, pues si no, no, o sea, a mí me parece una iniciativa muy, además, aparte del título que es brutal, una iniciativa muy, muy interesante. O sea. Sí, yo creo que la educación lo es todo, ¿no? En este campo, ya lo hemos hablado, ¿no? Aquí, para si quieres convertirte en un pen tester de esto, ¿no? Red teaming o defender Windows, si no te educas, si no conoces y tienes que evolucionar, ¿sabes? La vulnerabilidad forma parte de la cultura de la seguridad de una organización. Son pasitos más que se dan para esa cultura de la seguridad de la que tanto hemos hablado y de la que las empresas empiezan bueno, ya se empezaron a dar cuenta hace tiempo de que es necesaria, de que todos los niveles en su justa medida deben estar cerca de esa cultura de la seguridad, porque al final en cualquier lugar de la organización puede estar el pasito en falso que haga, pues eso, un incidente de seguridad se haga realidad. Y porque además, fijaros en que luego los vectores, o el vector, o uno de los vectores más problemáticos o que más proliferación de los ataques tiene, ¿cuál es? Es el más antiguo, ¿no? Es que la ingeniería social, el phishing. O sea, al final todo el mundo tiene que estar cerca de esa cultura de seguridad para que, cualquier departamento, para que ese tipo de amenazas se puedan evitar, porque podemos hacer unas inversiones muy grandes en seguridad que luego al final se quedan en nada si una persona abre un correo que no debe o ejecuta lo que no debe. A mí me ha gustado lo que ha dicho Rafa de usar la palabra adecuada, ¿no? Educar, porque concienciar, yo estoy harto, es que concienciar no sirve si no lo muestras y no lo educas. Hay dos palabras que odio y que se usan todo el tiempo, que es hay que concienciar y hay que apelar al sentido común. Son dos cosas tan huecas, me parecen súper huecas. No, usa tu sentido común. ¿Tu sentido común de qué? Pero si no tengo ni idea de qué me estás contando. ¿Qué es el sentido común? No, pues coño, pues está claro que eso se ve que es una estafa. El sentido común te lo dice. Que no sé de qué me estás hablando, que es una página y un link. ¿Dónde está el sentido común? El sentido común sería, claro, no usa TLS o si lo usa el certificado no corresponde con el dominio. Eso sería sentido común, pero si no tengo ni idea de decir esto no sé qué sentido común puedes aplicar. No, concienciate de que te pueden estafar. Sí, yo lo sé, pero ¿qué hago? O sea, pero dime qué hago. Sí, es verdad que el verbo es el adecuado, el de la educación. La educación, sí. La educación en busca de esa cultura de la seguridad. Oye, me lo apunto, lo cambio en mi discurso. Sí. Yo, mira, ojo, una anécdota, ¿vale? El otro día, pues, estuve en un meeting y
estuvimos hablando de unos temas de seguridad y claro, la gente estaban diciendo todo el tiempo de que, bueno, sí, no, los power, guardamos los hashes de los power, guardamos los hashes de los power, ¿vale? Y yo pregunto, y bueno, ¿y qué algoritmo estáis utilizando, ¿no? para los hashes? Porque, claro, hash puede ser un MD5 o puede ser un Shadow56 o puede ser Bcrypt o lo que sea, ¿no? Y estaba interesado, digo, a ver, ¿cómo estáis guardando esos power ahí? Y justo después alguien comenta, sí, no, bueno, es que los hashes acabamos de derrotar la clave de los hashes. Digo, ¿el qué? O sea, estaban hablando de guardar los power con hashes y después lo siguiente que me comentan es que habían acabado de derrotar la clave con el que encriptaban esos power. Digo, un momento, tú no estás guardando los hashes de los power, entonces. Digo, tú estás usando otro tipo de... Entonces, es eso, la educación, la diferencia entre la codificación y la encriptación, otra historia. Bueno, no, es que está ahí, ve que está encriptado. No, eso va a 64, eso no es encriptación. Ese tipo de tonterías que nosotros, que lo comento y nos reímos porque conocemos lo que hay detrás, ¿no? Pero es muy común. Esa gente está concienciada de que deben usar algo, pero no están educadas de cómo y por qué. Exactamente. Y era gente que tenía gente en el meeting que era gente senior, claro. Entonces cuando yo hice la pregunta, digo, un momento, tú dices que estás guardando hashes y ahora me dices que acabas de derrotar la clave. Digo, ¿qué algoritmo estás utilizando aquí? Y escuché, pues nada, no habló nadie. No sé si es porque no me entendieron o porque nadie decía, bueno, luego con yo mejor no hablo. Hashes, luego con los hashes buscan la IP a través de una interfaz en Visual Basic. Pues eso es real. Pero fijaros que lo que dice Rafa está totalmente conectado con lo que hemos comentado al principio de la falta de la base técnica, ¿no? Si no tienes una base mínima de saber qué es una base 64, qué es un hash, pero saberlo de verdad, pues te falla justamente eso y falla la educación. Es que al final ese factor de un background mínimo, ¿no? En algunos campos es básico y es primordial, ¿no? En todo esto. Por eso el sentido común sin educación tampoco va a ningún sitio. Sí, no, el sentido común depende mucho del contexto también. Lo que para mí es sentido común, no sé. Sentido común no echarle al café el sirope de vainilla. Eso no es sentido común para mí, pero la gente aquí cuando va al Starbucks pues le pone el vainilla al café. Digo, pues te estás viendo una mierda, eso no es café ni es nada. Y pagan 8 pavos por el café. Y pagan $8 por eso. Café, yo, Rafa, tengo una pregunta, macho, es que a mí ese término de Security Champion es que me vuela la cabeza. Eso cuando te nombran Security Champion, te hacen una ceremonia tipo Star Wars, ahí cuando te dan la medalla y te dan una chapita con la cara. Eso es cuando eres hero ya. Cuando te hacen eso lo que hacen es que te dan más responsabilidades con el mismo dinero, o sea que no hay chapita, no hay chapa de Chuck Norris, nada de eso con la cara de Chuck Norris, eso no. Nada, te nada que se pueda aportar. A alguien tendrán que ser las culpas después cuando pasan las cosas. No, en serio. Bueno. Me mola mucho, pero creo que en España sería complicado poner ese título, ¿no? El campeón de seguridad. Sí, se lleva un poco ostentoso. Las empresas, no sé si es Microsoft una de las pioneras en ese aspecto, no sé qué, pero sí, ¿no? En la empresa nuestra lo hacemos. Y bueno, la cosa es esa, la cosa es el beber, digamos, o el embeber a alguien que tenga un poco de conocimiento de seguridad dentro de los equipos de desarrollo, ¿no? Los equipos de DevOps en este caso. Y bueno, para eso, para educarlos, para hacer preguntas, para que cuando ellos tengan preguntas, la cosa que yo hago es el sincronizar las vulnerabilidades que nos llegan con los equipos, ¿no? Al equipo de toque. Y yo me siento con ellos y digo, mira, esta vulnerabilidad, sabes lo que es esto, y si no lo saben, pues yo me siento con ellos y se los explico, ¿no? E incluso ayudo a los equipos a implementar una solución para esas vulnerabilidades. Y entonces ya la siguiente que llega, pues ya ellos ya saben, ¿no? De cómo manejarla. Dejando aparte la broma, me parece una figura indispensable y básica en el mundo. Sí, pero eso viene lo que comentaba Pablo antes, que es parte de la cultura. Ese es el gran problema del DevOps y del SecOps es que eso tiene que venir desde arriba, ¿vale? Si tú no tienes el apoyo desde arriba de la empresa, no llegas a ningún lado. Y eso viene con un cambio de cultura.
Si esa cultura no existe en la empresa, eso no se transmite hasta los equipos, ¿vale? Eso se pierde por el medio o los equipos, el equipo que intente hacer ese tipo de cosas por su cuenta, eso de desplegar código una vez al día o 2 veces al día o cada 2 días, ni de coña, eso no, eso lo hacemos aquí una vez al mes y bueno. Y bueno, el thread modeling sí lo haces ahí y ese es otro problema que existe, ¿no? La gente, sí, no, nosotros hacemos el thread modeling de nuestra aplicación y después le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que hiciste el thread modeling? Bueno, hace 5 años cuando la pusimos en producción la primera vez. En 5 años no ha cambiado nada la arquitectura. En 5 años lo que era, digamos, viable en 5 años, un ejemplo, ¿no? No en 5 años, pero el MD5 hace, no sé, 15 años pues era viable, o 20 años era viable, hoy no lo es ya, ¿no? O cualquier otro tipo del SHA-1, el SHA-1 ¿vale? Eso hace 10 años pues a lo mejor era viable, se podía utilizar, hoy día ya no es aceptable. No has cambiado la arquitectura de tu aplicación, perfecto, pero si sigues usando SHA-1 ya tienes un problema. Y si no haces un thread modeling o nadie dice, mira, que aquí tienes un problema, pues la aplicación sigue funcionando tal como está. Entonces es algo que se tiene que repetir de forma constante. Es el poner ese, te digo, el tema de seguridad, los chequeos de seguridad en el ciclo completo de vida, ¿no? de la aplicación. Y es un círculo que empieza y acaba. Y no quiere decir que thread modeling te hacerlo cada 2 semanas. No tiene, a menos que haga cambios arquitecturales en la arquitectura, ¿no? Pero a lo mejor cada 6 meses de revisitar, ver que hemos cambiado algo, cómo están las cosas. Temas, por ejemplo, los que yo trabajo hoy en día, ¿no? A lo mejor hace 5 años la comunicación interna entre servicios, pues estaba bien que no se hiciera a través de TLS. Hoy ya no lo es, no es compliant, no cumple con los requisitos del gobierno, que es la parte que yo trabajo. Pues desde hace 2 años toda la comunicación interna de servicios tienen que ir encriptada con TLS. Y si la comunicación incluso se va fuera de la red interna o de la subnet en la que está el servicio, ya no solo tienes que cumplir con TLS, sino que tiene que ser TLS además FIPS compliant, que cumpla con los requisitos de la encriptación del gobierno, la FIPS versión 2, creo que es la 140 versión 2. O sea, tienes que cumplir, o sea, lo que eso hace 5 o 10 años, pues no era un requisito, hoy sí lo es. Entonces es una cosa que tienes que de forma continua, ¿vale? Mirando y que todo se vaya actualizando, ¿no? De acuerdo con los cambios, vamos, con lo que haya. Bueno, pues yo creo que ya llevamos un ratito, ¿eh? Y habrá que ir a cenar. Un cocinillo. Un cocinillo. Lo echa de menos, ¿eh? A mí está un poco lejos. Yo me comí otro. Yo me comí un cocinillo esta noche. Ahí como yo con tal de salir me tomaría hasta un plato de lenteja para... Pues cómprate un cocinillo y lo sácame. Y después lo tengo como... Después te lo comes. Pues nada, creo que ya daros las gracias a todos por estar aquí en este primer encuentro virtual de autores de Zero Key World. Bueno, ¿Algún mensaje final? ¿Algún mensaje final, Pablo? No, simplemente eso, dar las ¿Conclusiones? Gracias. Y es que si nos da Entonces, no, en serio, yo os agradezco mucho el tiempo que habéis dedicado a estar aquí y nada, bueno, si queréis alguna frase para cerrar, algo que queráis comentar así rápido, venga, os dejo. Yo quería comentarle a la gente que si les apasiona, que de verdad que se metan, lo que hablábamos antes, que se metan en el mundillo, que tengan paciencia, constancia, sepan ser autodidactas, ¿no? Pero también que se dejen ayudar por lo que hablábamos, ¿no? Las formaciones regladas y incluso, bueno, los libros especializados que les van a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Yo también les diría que paciencia, dedicación y profundizar y especialización en algún tema interesante y que se preparen para algo muy sacrificado si de verdad quieren destacar. Aprendí de mucho, ¿no? Maestro de poco. Sí, exactamente. Sí. Rafa. Yo añadiría el respeto también, que haya respeto. Es muy común, desafortunadamente es muy común, sobre todo en la comunidad de la seguridad,
que se desprestigie mucho a otras personas, desarrolladores o no desarrolladores, por cometer errores, ¿no? Entonces yo creo que el respeto es muy importante y tienen que entender, bueno, los errores se cometen, los cometemos todos. De hecho, hay un estudio por ahí que estuve viendo donde los productos de seguridad son los productos con más errores, más vulnerabilidades en general, en comparación. Y bueno, es eso, que haya respeto, ¿no? Que si hay un problema, pues que no vaya mierda, el programador no tiene ni puta idea de lo que ha hecho, pues, no sé qué. No sé. El karma es muy malo, Rafa. Eso. No, es verdad, es que yo creo que eso echa mucho para atrás a la gente también, ¿no? Y yo creo que eso, en vez de atraer a las dos comunidades, lo que hace es que las partes más, ¿no? Las separas un poco más, porque yo porque iba a trabajar con este, no sé si este es un idiota que no sé qué, bueno, no sé. Pero el respeto es muy importante, yo creo. Buen apunte. Fran. Pues yo lo complementaría con la humildad también, el respeto y ser humilde con todo lo que haces y también con la pasión. Ya lo dije antes con el libro que comentamos de microhistorias, que te guste, porque si esto no te gusta, te va a aburrir. Llegará un momento en el que te va a cansar y que te va a aburrir. Y tengo una pregunta para ti, Pablo. ¿Estos son los únicos 2 libros que no son técnicos en Zero Key War o hay alguno más? No, hay más. Hay más novelas dentro de la serie Pocket que se hizo. El hacker ético ese también, ¿no? Ah, es verdad. Bueno, el hacker épico Hacker está en la épico, parte ¿verdad? técnica, en la rama técnica, pero sí es verdad que también es una novela, ¿no? La de Alejandro Ramos y Rodrigo. Sí, es que yo lo contaba como técnico, bastante profundo. Sí, pues está catalogado de técnico, pero realmente es una novela, es exacto. Y ahí está. Ahí está, hacker épico. Sí, yo tengo, Y luego hay más novelas. Felipe tiene Cluster, que es una novela muy interesante. Y luego está también la de historias forenses, que son una recopilación de historias contadas de forma más novelística, o más histórica, y realmente son historias reales o basadas en hechos reales de hechos técnicos. Y el de 1 al día, ¿no? Porque está un poco anticuado. Bueno, el de 1 al día también. Que es la historia, ¿no? Es más bien un repaso a toda la historia, ¿no? De las pequeñas pildoritas por año del mundo de la ciberseguridad. Eso Veo que hay para historia es genial, ¿eh? Eso. Para historia de la ciberseguridad, el libro es brutal porque te lo cuenta casi por día, ¿no? Está genial, ¿no? Sí. Hay para todos los públicos y todos los perfiles, ¿eh? Para todos los gustos, Carlos, para todos. Sí, sí. Bueno, señores, pues... Yo recomiendo este. Pues como tenéis el fondo difuminado, hay difuminado también el libro un poco, pero... Sí. Pero se ha entendido, yo creo que entendió cuál quería. El Se ha mensaje visto subliminal al se ha entendido, sí. No os preocupéis. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, y nada, espero, bueno, Fran seguirá nuestros encuentros virtuales ahí ayudando, y espero que pronto podamos salir y pronto podamos vernos, tomar el cochinillo, Rafa. Cochinillo. Va de rutes en rutes, pero bueno, podemos adelantarlo y Carlos y Sergio, vosotros estamos más cerca y bueno, nos vamos tan cerca pero tan lejos. Sí, exacto. Pablo, a mí me están entrando ganas hasta de ir a Madrid, con lo que me gusta a mí. El cochinillo. A ver cuándo puedo ir a Madrid. Se llama, lo llamamos el Pig Bounty. Pig Bounty. El Pig Bounty al cochinillo. El Pig Bounty lo llamamos. Para que Sergio diga eso, madre mía. ¿Cómo está la cosa? El serio que es como mi madre que no sale No me gusta. del barrio. No me gusta mucho ir a Madrid. Pero a ver si nos vemos, es verdad. Eso, nos vemos de verdad. ¿Vale? Sí. Muy bien. Un verdadero placer, chicos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo a todos. Buenas noches.